Corresponsabilidad para nuestra seguridad. Tendremos la conferencia magistral COVID-19, situación actual y perspectivas, a cargo del doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández, de quien daremos lectura a su reseña curricular. El doctor Macías Hernández es profesor de tiempo completo del Departamento de Medicina y Nutrición en el Campus León. Es investigador nivel 3 en el Sistema Nacional de Investigadores. Cuenta con estudios de médico cirujano por la Universidad de Guanajuato y especialidades en medicina interna e infectología por la UNAM y laboratorio de microbiología y salud pública en la Universidad de California en Los Ángeles. En 2009 fue comisionado especial para la atención de la influenza AH1N1. Adelante, doctor Macías Hernández. Hola, muy buenos días. ¿Ya me escuchan, verdad? Creo que ya tienen mi presentación. ¿Me escuchan, verdad? Correcto, sí. Ok, Perfecto, muy buenos días. ok. Bueno, muy buenos días. Quiero empezar por agradecer a la universidad la invitación, a nuestro señor rector, el, el doctor Guerrero Agripino, la secretaria Cecilia Ramos, la doctora Cecilia Ramos, que me invitó muy amablemente y quien me ha ayudado en todo el seguimiento de este proceso, Francisco Campos, que me ha ayudado con toda la logística. Muchas gracias. Mi objetivo es presentarles cómo veo yo las cosas. Seguramente tenemos muchísima información. Cada quien verá la suya y cada quien le da una interpretación diferente. Escuché parte de la sesión previa y creo que podemos también construir sobre mucho de lo que ya se ha dicho esta mañana. Si me pasan la siguiente, por favor. Los coronavirus no son nada nuevo. Los coronavirus son virus que entraron en la especie seguramente por allí del siglo XII, XIII y venían de los murciélagos hacia los mamíferos peridomésticos. Casi seguramente tienen que ver con nuestra estrecha relación con los animales en el mundo gregario en el que ahora vivimos, en el que desde hace unos 10,000 años nos empezamos a reunir. Los coronavirus partieron, digamos, del reservorio, que son los murciélagos, a los mamíferos con los que convivíamos y de ahí hacia nosotros. Hacia esta fecha existen 7 coronavirus que afectan al ser humano. Pero lo que es interesante, yo aquí hice una recopilación de los que vimos en los años 2018-2019 en el Hospital Aranda de la Parra, donde yo trabajo acá en León. Y pueden ver que de estos coronavirus, de 377 muestras, porque ahora empezamos a conocer las causas de las enfermedades gracias a las pruebas moleculares, tenemos alrededor de 16 muestras por coronavirus. Seguramente son una subrepresentación, porque los coronavirus son más comunes en adultos que en niños, a diferencia de, por ejemplo, de la influenza que ven acá arriba, el virus sincicial respiratorio, eh, o al menos dan enfermedad más seria, más grave en adultos. Sin embargo, pasaba hasta principios del siglo XX que creíamos que los coronavirus eran virus menores, virus de catarros. De hecho, estos 4 que ya existen, el HKU1, el NL63, el OC43 y el 229E, dan catarros y nunca se consideraban como una amenaza seria para el ser humano. Hasta que en 2002, 2003 y en 2012 aparecen los coronavirus que dan enfermedad grave. Tanto el síndrome de el primer SARS en 2002-2003, como el síndrome del Medio Oriente, que daban una neumonía grave. Y si me pasan la siguiente, por favor. Para diciembre de 2019, recordarán, empiezan a aparecer en China algunos casos de neumonía que se llamaba atípica porque es muy extensa y no se escucha bien en el estetoscopio, eso es de lo que llamamos una neumonía atípica. Y para finales de año ya fue evidente que había un brote de neumonía extensa en la ciudad de Wuhan, en China,
que partía, ustedes ven ahí un mercado y cómo se mantienen las especies de animales vivos en ese mercado. En China, por cuestiones culturales, hay mercados donde te venden prácticamente cualquier especie para comer. Y otra característica es que la venden viva para que tú la sacrifiques en casa. Y por cuestiones culturales se piensa que eh, si tú, si tú comes, por ejemplo, un gato salvaje, pues adquieres las características de fuerza, de agilidad de ese gato salvaje, por ejemplo. Y se usan mucho también en la medicina tradicional. Eso seguramente tendrá que cambiar en el futuro. Pero bueno, de ese mercado, si no bien nació allí, ahí se empezó a diseminar la enfermedad. Y ya para principios de enero, los chinos habían secuenciado completamente este virus. Este virus secuenciado, entonces no fue sorpresa saber que era un coronavirus, puesto que ya sabíamos lo que había pasado con los coronavirus a principios de siglo, sobre todo en el primer SARS de 2002-2003, que era una neumonía grave, y esa secuenciación que publicaron los chinos permitió que en todo el mundo se pudieran, sin tener el virus, se pudieran hacer las pruebas de diagnóstico que eventualmente habrían de ser utilizadas. Si me pasan la siguiente, por favor. Poco a poco se fue forjando el cuadro clínico de esta enfermedad y es el que conocemos hasta ahora. De hecho, aquí y ahora, en prácticamente todo México, el que tenga fiebre, tos y malestar tiene coronavirus. Es un cuadro típico que por fortuna no pasa a mayores en el 80% de las veces. Sabemos también que en muchas personas da cuadros subclínicos o asintomáticos, sobre todo en los jóvenes. Y algo que hemos ido reconociendo cada vez más es que quien use cubrebocas todo el tiempo en espacios públicos cerrados va a tener con mucho más probabilidad un cuadro clínico que es subclínico o que es asintomático. En eso también nos va a ayudar el cubrebocas. Pero también puede haber diarrea, anosmia o falta de percepción de los olores y los sabores, disnea o falta de aire para respirar. Una neumonía extensa, como ustedes la ven allí, los pulmones deben ser negros en la radiografía. Ahí están casi completamente tomados por la neumonía. Cuando empezamos a ver estos cuadros, la verdad nos asustamos, todos los clínicos, cualquiera cuando ve esto se asusta, pues caramba, ¿qué es esto? Pero otra cosa que nos llamó la atención es que esa neumonía podía tener esta gravedad, esa extensión, y el paciente podía verse razonablemente bien, no se quejaba ni siquiera de falta de aire para respirar. Y eso es muy característico de esta enfermedad. Por eso se le insiste a las personas que rápidamente, cuando sienten que tengan fiebre y dificultad para respirar, avisen para ponerles oxígeno, porque si tú ves, por ejemplo, esta neumonía en un paciente con influenza, el paciente se está muriendo, literalmente, está a punto de, de fallecer o de colapsar. En cambio, un paciente con esta neumonía, con SARS coronavirus, tú puedes verlo en esas condiciones y puedes estar checando la pantalla del celular. Es algo muy característico. Y la coagulopatía, que se empezó a conocer también desde un principio, como los vasos sanguíneos se van llenando de coágulos. Y al final, el problema de la coagulopatía yo creo que puede ser tan grave o incluso más grave que el problema de la neumonía. La siguiente, por favor. Yo les presento aquí ahora. eh, ahí está. Este fue uno de los primeros pacientes que yo vi ya con neumonía grave aquí en León. Esta es una paciente de 86 años de edad, jubilada de nuestra querida Universidad de Guanajuato, que ingresó por diarrea y fiebre a hospitalización. No ingresó por neumonía, no ingresó por dificultad para respirar. Cuando ya estaba hospitalizada, le empieza a doler la garganta y vemos que el oxígeno no satura bien. Ustedes saben que eso cada vez se ha vuelto más popular, los oxímetros, y yo les recomiendo que todos tengan su oxímetro en casa. Es algo muy útil en circunstancias como estas. Vimos que saturaba 78%, pero la paciente no tenía falta de
dificultad para respirar, no se quejaba de falta de aire. Le tomamos una radiografía y vean ustedes la neumonía extensa que tiene en el pulmón. Recuerden que el pulmón debe verse prácticamente negro. Vimos que tenía los glóbulos blancos altos, pero los linfocitos muy bajos, que eso es típico también de esta enfermedad, y una enzima alta. Este tipo de cuadros los empezamos a ver cada vez con más frecuencia. Aparecieron primero en León, Salamanca, Irapuato y algunas de las regiones conurbadas. Eso no es raro porque ya para entonces habían aparecido en Ciudad de México. Esta enfermedad entra entonces primero en las ciudades de mayor densidad poblacional, pasa a ciudades de densidad media, luego a densidad baja y lo que se está viendo ahora en los Estados Unidos después al final se ruraliza. La siguiente, por favor. Poco a poco fuimos aprendiendo a ver las neumonías en las tomografías. Una tomografía es algo como esto, es como cortar a un paciente con un cuchillo, digamos, y pueden ver ustedes cómo se vería el corte. A la izquierda ven un paciente que no está grave, el pulmón debe verse así, negro, acaso se ven los vasos sanguíneos, pero ven una imagen ahí en el paciente de la izquierda, que es lo que se conoce como imagen en vidrio despulido. Y muchos de los pacientes que tienen coronavirus tienen esa imagen, tienen varias de esas imágenes y no se sienten mal. Tienen una neumonía que no se siente mal. Y cuando no pasa de ahí, generalmente al paciente le va bastante bien. El problema es cuando en el paciente, como el paciente de la derecha, que es una compañera enfermera, esta imagen avanza y empieza a afectar el resto de los pulmones. No solo tiene esta imagen en vidrio despulido, que una manera más castiza de decirlo es una imagen en vidrio esmerilado, ¿verdad? O deslustrado. Empieza a avanzar, empieza a afectar otras áreas de los pulmones, empieza, digamos, a comerse los pulmones. Ya no solo tiene esta imagen en vidrio deslustrado, sino que aparece un padrón como de embaldosamiento, como de adoquín, y finalmente se consolida el riñón, el pulmón, perdón, se vuelve como si fuera el hígado, y si se afecta más del 50% de los pulmones, el paciente entra en gravedad y se afecta y severamente la posibilidad de sobrevivir. Y yo pongo aquí, dicen que no es neumonía porque seguramente en sus teléfonos celulares han recibido mensajes de que esto no es una neumonía, que se equivocan, que esto más bien es esto y que es aquello. Desde luego que es una neumonía. Lo que es verdad es que no es solamente una neumonía. Es verdad que esto es una enfermedad mucho más grave que la influenza. Es un virus mucho peor. Es un virus que además da daño en casi cualquier órgano. Te puede dar daño en los riñones, en el hígado, en el corazón. Se te puede coagular la sangre dentro de los vasos sanguíneos. Y aunque no infecte a una alta proporción de la población, causa colapso de las instituciones sociales, de las instituciones de salud. Ahora mismo, en muchas de las ciudades de Guanajuato tenemos, si no un colapso, sí ya una completa saturación de los hospitales por cuadros como estos, porque además los pacientes no llegan y se van rápido, los pacientes llegan y se nos pueden quedar por días o semanas. Se saturan fácilmente las secciones que los hospitales tienen para atender a estos pacientes, se saturan las terapias intensivas, se saturan los ventiladores y ustedes dirán, bueno, entonces, ¿por qué en los informes de las autoridades nos dicen que quedan muchas camas disponibles, que quedan muchos ventiladores disponibles? Bueno, es que una cosa es que haya camas y ventiladores y otra cosa es que haya quien pueda atender esas camas y ventiladores. El personal de salud actualmente en todo México para atender este problema es absolutamente insuficiente. Y estamos en un momento en el que ni con dinero la haces. Porque tradicionalmente dices, bueno, a mí no me atiende este hospital, me voy a otro donde pago y ahí me atienden bien. No, en este momento ni con dinero te reciben en los hospitales. Dices, tengo mucho dinero, me voy a ir a Houston, allá también vas a tener el mismo problema. Esta enfermedad es así, satura las instituciones de salud
y puede inclusive colapsar las instituciones sociales y la gobernanza de regiones enteras y hasta de países enteros, si no se hace lo suficiente. La siguiente, por favor. Me brinco rápidamente al tratamiento porque quiero saber qué es lo que podemos nosotros hacer. Aquí y ahora, el tratamiento sigue siendo sintomático para quien no tiene un cuadro grave. No se crean de tomar nada. Tomen un analgésico, particularmente el paracetamol, el Tempra, el Tylex, es lo que hay que hacer. Ahora, ¿qué más tenemos de utilidad? Si te hace falta el oxígeno, sin duda, la oxigenoterapia, la ventilación mecánica. Si ya no alcanzas a respirar con oxígeno a través de la nariz, te tienen que poner un ventilador mecánico. Y hay auxiliares. La dexametasona te puede ayudar. El Remdesivir, que es un antiviral, te puede ayudar. El tocilizumab recientemente se le ha cuestionado. Los anticoagulantes. El que te pongan plasma de alguien que ya se alivió. No es que haya un medicamento fabuloso. Cada una de estas cosas te agrega porcentajes. Digamos, si te ponen el oxígeno, bajan tu probabilidad de morir del 60%, digamos, al 50% o a 45%. Si te agregan la dexametasona, te lo bajan al 35%. Si te ponen un antiviral adecuado, otro 5%. Pero vean, si te ponen plasma, otro 5%. Y a lo mejor tu probabilidad de morir ya bajó al 20% o al 25%. Pero si se fijan, no hay una sola acción que sea maravillosa. No existe. Todo es agregar pequeños porcentajes. Y no se crean aquí y ahora. Nadie debe estar tomando hidroxicloroquina, acitromicina, ivermectina, dióxido de cloro, que se volvió muy, muy popular en algunas regiones, el dióxido de cloro, particularmente las cercanas a la ciudad de Querétaro. Gotas de nanopartículas, nada de eso funciona. Te puede hacer más daño que beneficio. Y sin embargo, yo sigo viendo las recetas, inclusive de algunos colegas médicos, que pacientes que solamente tienen manifestaciones de fiebre y no tienen hipoxia, les recetan un combo en el que incluyen la dexametasona, un antibiótico frecuentemente intramuscular como la ceftriaxona, tabletas de acitromicina, tabletas de ivermectina, que es un antiparasitario. Es un absurdo lo que está ocurriendo. Todavía, para los pacientes que no están gravemente enfermos, lo único que se debe hacer es dar un sintomático. La siguiente, por favor. Lo que es muy importante, como decía, es tener un oxímetro. Y hemos decidido no intubar tempranamente, no meter rápidamente a los pacientes a intubación, pero no hay que confundir, evitar la intubación con evitar la oxigenación. El paciente hay que tenerlo oxigenado. Si ya el oxímetro se está marcando 90% o menos, es momento de poner oxígeno. Reposo, cambios de posición, dice ahí Prono, ponte boca abajo, puntas de oxígeno por la nariz, aunque sea en tu casa, o te aumentan el flujo, lo que se llama puntas de autoflujo, una mascarilla cuando ya no alcanzas el 90%, y si no, hay que ponerte en un ventilador, digo, si alcanzas, porque aquí y ahora las instituciones de salud en las ciudades grandes de Guanajuato no tienen ya lugar en las terapias intensivas, probablemente si te toca un ventilador, te toca fuera de terapia intensiva, donde la probabilidad de sobrevivir es extraordinariamente baja. Si te toca un ventilador fuera de terapia intensiva, tus probabilidades de sobrevivir son menos del 5%. Y aquí yo no quiero actuar de manera impulsiva, alarmista. Lo que quiero es ir pintando un cuadro en el que lo mejor que tenemos es la prevención todavía, porque lo mejor de esto es no enfermarse y no ustedes todos jóvenes, no se confíen de que son jóvenes y tengan una cierta complacencia por eso. Hay jóvenes que se ponen gravemente enfermos. Entonces, también los jóvenes tienen una responsabilidad individual en su comportamiento, que es lo que vamos a ver posteriormente. La siguiente, por favor. Grupos de riesgo, como en la influenza, los que tengan edad avanzada, los enfermos crónicos, los que tengan sobrepeso, los que fumen, sobre todo los que tengan otro tipo de adicciones también, el personal de salud que respira grandes cantidades de virus y las mujeres embarazadas. Ya en México, el COVID-19
es una de las principales causas de muerte materna. Ya ocupa como el 20% de las causas de muerte materna. La siguiente, por favor. En México, sin embargo, por lo que sabemos de los primeros informes, por ejemplo, de nutrición, no es tanto la edad avanzada, no es tanto las enfermedades crónicas, es todo un conjunto de cosas que tiene que ver con las características de nuestra sociedad. En México nuestros pacientes son mucho más jóvenes que en el extranjero. Aquí, si en la Europa y en Estados Unidos el promedio de edad anda arriba de 60 años, en México anda alrededor de los 43 años. Y generalmente gente con hipertensión, con sobrepeso, con diabetes, es lo primero que sabemos de nuestros pacientes en México. Nuestros pacientes enfermos y graves en México son más jóvenes que en el resto, en los países desarrollados. Pásame la siguiente, por favor. Aquí me detengo un poco a hablar de los mecanismos de transmisión, porque mucho hemos aprendido. Es bien claro que el contacto directo es un factor de riesgo para la transmisión. Un beso, por ejemplo. Pero eso es poco común. Es poco común que adquieras así la enfermedad. Cuando esto empezó en enero, pensábamos mucho en el contacto indirecto. Es decir, una persona toca una superficie, como ven allí, y luego alguien toca esa superficie y se inocula el virus cuando se toca la cara. ¿Saben qué? Este mecanismo de transmisión para este virus es muy poco común. Eso lo tenemos cada vez más claro. En un principio pensábamos que era un mecanismo muy probable, porque veníamos de aprender del primer coronavirus y de enfermedades en los hospitales, por ejemplo, Acinetobacter, Pseudomonas, que son bacterias que se transmiten con un toque. Esto ahora sabemos que ya no es así, que este virus no hace eso. Yo también cuando llegaba de ver a mis pacientes los primeros días de esto, llegaba cambiándome la ropa, quitándome los zapatos desde que entraba en la casa, y ahora sabemos que eso no. Eso no es un mecanismo de transmisión, por lo menos común, de esta enfermedad. Esta enfermedad se transmite por una cercanía, por lo que se llama gotas de medio a menos de 1,5 metros, como ven allí, gotas de más de 10 micras, que van a no más de 1,5 metros. Son gotas, se llama gotas porque responden a la gravedad. O gotas de entre 5 y 10 metros, de 5 y 10 micras, perdón, micrómetros, que se van un poco más lejos. Pero estas gotas responden a la gravedad y no son el principal mecanismo de transmisión de esta enfermedad. Esta enfermedad se transmite sobre todo por gotas de menos de 5 micras, como ven ahí, que viajan más allá de 2 metros y que se acumulan en una nube, como ven ahí también ejemplificado, alrededor de las personas cuando respiramos, tosemos, hablamos, cantamos, exhalamos. Se va formando una nube en espacios interiores. Y ese es, por lo que sabemos aquí y ahora, sin duda, el mecanismo de transmisión más común de este virus. Es algo se insistió en la transmisión anterior de esto. Es el mecanismo más eficiente que tiene esta enfermedad, los aerosoles, gotas de menos de 5 micras que no responden a la gravedad y que se quedan respirando por horas. De ahí la importancia entonces de entender que no nos vamos a enfermar por los paquetes que traemos del súper, porque no nos limpiamos los zapatos al entrar, porque no nos cambiemos la ropa cuando lleguemos de la calle. No nos vamos a enfermar por eso. Nos vamos a enfermar por no usar cubrebocas, por ser testarudos y no usar el cubrebocas. Por eso sí nos vamos a enfermar. El cubrebocas funciona bastante bien. Nos vamos a enfermar por aerosoles, por meternos en lugares atiborrados, donde hay mucha gente y no están ventilados. Transporte público, oficinas, bancos, inclusive casas pequeñas. Alguien lleva el virus de la calle, no ventila la casa, a él no le pasa nada porque es joven y sano, y sin embargo su papá que vive allí, que tiene diabetes, o su abuelo, puede respirar ese virus y morir. Entonces, estos mecanismos de transmisión, aquí y ahora, ya la información es suficiente para decir que así son.
El principal mecanismo de transmisión es por aerosoles. La siguiente, por favor. Y entonces, esto se ha determinado a través del estudio de brotes, por ejemplo, este estudio en Corea del Sur, como en un edificio de 20 pisos enfermaron prácticamente el 50% de las personas que estaban en el 9º piso, en el 11º piso, perdón, pero sobre todo las que estaban cercanas en un área del edificio que tenía aire acondicionado que recirculaba el aire. No se confíen en los aires acondicionados. Los aires acondicionados solamente en su mayoría están recirculando el aire. Muy pocos aires acondicionados tienen las características adecuadas de un filtro de alta eficiencia. Y ahí ven también cómo inclusive algunas personas se infectaron, las que ven en cuadritos amarillos ahí arriba, en el 10º piso, y uno también en el 9º piso. O sea, esto viaja más allá de 5 y 10 metros, no te confíes. Cuando alguien dice, es que yo respeto la sana distancia, por eso no me pongo un cubrebocas. No estás siendo objetivo, no estás valorando la información. Este virus perfectamente te infecta a 5, 10 y más metros si lo permites. Pásame la siguiente, por favor. Hay estudios, por ejemplo, de brotes en autobuses, como este. Aquí va el paciente índice en un círculo y se infectó prácticamente la mitad del autobús, aunque no tuvieran cercanía. Aquí no funciona la sana distancia. Cuando el virus se va a una nube, lo respiras y no tiene relación. Por ejemplo, en un espacio cerrado, ¿con qué tan cerca o lejos te encuentras de la persona que está exhalando el virus? Entonces, otra vez, la ventilación. No le tengan miedo a los exteriores. En la calle nadie adquiere este virus por el aire, por los aerosoles. En las calles, en los parques, no se forman aerosoles. En un vehículo en movimiento con las ventanas bajadas, no se forman aerosoles. Pero si vas en un Uber y el chofer lleva el virus y lleva las ventanas arriba, allí sí se forman aerosoles y ahí te puedes enfermar. Si vas en un Uber, baja las ventanas, por lo menos tu ventanilla parcialmente, para que no se forme una nube y que lo estés respirando. La siguiente, por favor. Este es un modelo matemático que muestra que si el 80% de las personas, entre el 70 y 80% de las personas, usáramos la mascarilla o cubrebocas en todos los espacios públicos cerrados, entre 1 y 2 meses podíamos lograr el completo control de esta epidemia en prácticamente cualquier región del mundo. La información que tenemos a favor del uso de cubrebocas es ya contundente. Es una lástima que nuestras autoridades no la propongan con suficiente fuerza. Es una lástima que quienes tienen el mayor foro, que son las autoridades máximas de este país, el propio presidente de la República, es una lástima que sea todavía un negacionista en relación con el cubrebocas. Nadie en este país podría hacer más a favor del uso del cubrebocas que el presidente de la República. Con todo respeto debemos pedirle, señor presidente, con todo respeto, para quienes votaron por usted y quienes no votaron por usted, para quienes lo admiran y quienes no lo admiran, para quienes son sus seguidores y no son sus seguidores. Diga usted, por favor, mexicanos, pónganse el cubrebocas. Nadie puede hacer eso mejor que el presidente de la República. Estamos esperando que algún día lo pueda decir, porque mientras no lo diga, no vamos a lograr un buen apego de esto. ¿La sociedad civil se está avanzando? Sí. ¿La sociedad civil está haciendo cosas antes que las autoridades? Sí. Pero necesitamos, sin duda, que la autoridad, que los políticos lo empiecen a recomendar. La siguiente, por favor. Este es el efecto de mascarilla. Si tú no te pones mascarilla, estás afectando a los demás, puesto que conforme va pasando el tiempo, se va afectando, se va incrementando el inóculo que está respirando el resto de las personas. Si te pones la mascarilla, reduces sustancialmente la cantidad de virus que estás excretando. Ahora, si además tú como receptor te la pones, porque cuando esto empezó, decíamos, la mascarilla te protege a los demás, no te protege a ti. Bueno, la nueva información de los últimos 2 meses
muestra también contundentemente que la mascarilla no solo protege a los demás, también te protege a ti. También por un afán egoísta debes usarlo, no solo por un afán de tu responsabilidad civil. Por un afán egoísta también úsala. Te disminuye los riesgos de infectarte y de ponerte grave. Pásame la siguiente, por favor. Aquí hay, por ejemplo, un estudio. Ustedes saben que uno de los grandes riesgos para adquirir la infección en sí es cortar el pelo. Porque si el estilista tiene el virus y tú vas a estar ahí con él a menos de 1,5 metros y está respirando el virus, tú lo vas a respirar. Bueno, aquí en este estudio, 2 estilistas tenían el coronavirus. Por fortuna, en esa estética, era obligatorio llevar el cubrebocas puesto. Solamente te lo quitabas de la oreja, el elástico, cuando te iban a recortar el pelo alrededor de la oreja. Y era obligación que el estilista tuviera cubrebocas. 2 estilistas a principio de semana enfermaron y no dijeron nada, siguieron trabajando. Bueno, para el viernes habían cortado el cabello a 139 clientes, prácticamente 140. Todos usaron cubrebocas, ninguno se enfermó, ni un solo cliente se enfermó. ¿Quieren algo más? No hay, hay estudios como estos a nivel poblacional, hay estudios contundentes de la utilidad del uso del cubrebocas. No tendríamos por qué estar regateando en este momento el uso del cubrebocas en todo espacio público cerrado. La siguiente, por favor. El cubrebocas protege. Esta es una muy buena revisión de la doctora Mónica Gandhi de la Universidad de California, que muestra en una revisión de la literatura, los cubrebocas no te filtran todas las partículas, pero evita que alcances la dosis letal 50. A ver, este es un concepto muy importante en el que quiero insistir. Dosis letal 50 se conoce desde la preguerra de la Segunda Guerra Mundial. Cuando a los animales se les inocula determinada cantidad de un patógeno, tarde o temprano alcanzas lo que se llama la dosis letal 50. O sea, que el animal haga lo que haga, se va a morir, porque le aplicaste una dosis suficiente. Ahí también el veneno está en la dosis. Bueno, no se sorprendan que también para este virus hay una dosis letal 50. Si tú respiras una enorme cantidad de virus, puede ser que alcances esa dosis letal 50 y que prácticamente no haya nada que hacer por ti. Así seas joven, si adquiriste una enorme cantidad de virus. Ahora, si tienes edad avanzada, si tienes una enfermedad crónica, esa dosis letal 50 es para ti menor. Entonces, no se sorprendan. El cubrebocas incrementa la tasa de asintomáticos. Hay estudios muy bonitos que muestran eso, que cuando se implementa eso pasó, por ejemplo, en el crucero Diamond Princess. Una vez que se implementó el cubrebocas en el barco, la cantidad de personas que empezó a enfermar empezó a reducir y el número de personas que se infectaron de manera asintomática también empezó a aumentar. Cada vez eran menos los sintomáticos, eran más los asintomáticos. Entonces el cubrebocas no solo reduce la posibilidad de infectarse, sino reduce la posibilidad de que alcances esa dosis letal e incrementa la probabilidad de que si te enfermas, no te enfermes gravemente o seas asintomático. Entonces, la promoción de líderes y autoridades es insustituible. Yo no puedo decir lo que puede decir el presidente de la República. Por eso es que tenemos que insistir y no politizarlo. Pedirlo con respeto, señor presidente de la República, respetuosamente. Recomiende el uso de la mascarilla. Ojalá algún día se llegue a convencer. Si no, yo estoy convencido que este problema no lo vamos a resolver mientras no alcancemos un buen nivel de uso de cubrebocas en la comunidad. La siguiente, por favor. Paso en la segunda parte de la plática, así cómo estamos. Esta es una gráfica muy bonita que seguramente conocen, hecha a mano, de 1918. Ya mostraba que viene un pico, luego se va y luego vienen otros picos para distintas ciudades, como aquí son en Nueva York, Londres, París, por ejemplo. Bueno, eso se reconoce para la influenza. La siguiente, por favor. Por ejemplo, los CDCs reconocen
que en una epidemia respiratoria hay una etapa de reconocimiento, un inicio, un ascenso, un descenso y una preparación para la siguiente fase, que es la segunda ola. Este virus no se ha comportado exactamente así. Se ha comportado así en algunas regiones del mundo, pero no en otras. Y quiero pasar a la siguiente para que veamos qué es lo que nos espera. Pásame la siguiente, por favor. Aquí y ahora, en el mundo ya hay millones de infectados. México, si ustedes lo ven ahí, no sé si alcancen a ver todos los números, pero no importa demasiado, es ya el sexto lugar por número de infectados. Recuerden, sin embargo, que ese es un enorme subregistro. México ha hecho muy pocas pruebas y ahorita vamos a pasar a eso. Las muertes, en México estamos llegando a 50,000. Recuerden que inicialmente se estimaba que esto no iba a llegar a 10,000. Bueno, ahora, esas 50,000 que estamos alcanzando en breve son seguramente una subrepresentación también. De esas 50,000, hemos aceptado que generalmente hemos aceptado que seguramente las verdaderas muertes son el doble o el triple. Muy probablemente ya para estos momentos en México han fallecido 150,000 personas por el coronavirus. Pero vayan por favor hacia la última de las columnas, donde dice tests por 1,000,000 de habitantes. Vean, por ejemplo, Estados Unidos ha aprobado a 180,000 por millón, más o menos uno de cada 5. Todos. México es el país del mundo que hace, o de entre los países del mundo que hacen menos pruebas. Y yo creo que eso ha sido un verdadero problema, porque si la gente no ha podido saber si está enferma, no hemos hecho pruebas sobre personas asintomáticas, no las hemos mandado a confinamiento, no tenemos donde la gente pase la cuarentena, el virus ha entrado prácticamente a mansalva en México. Y yo creo que mientras no vayamos cambiando esa realidad, mientras no empecemos a buscar más asintomáticos, mientras no empecemos a mandar más gente a cuarentena, mientras no generalicemos el uso del cubrebocas, esto va a seguir, seguir y seguir. Voy a mostrarles, pásenme la siguiente, por ejemplo, lo que pasó en Italia. En Italia sí se ha comportado más o menos así. Hay una fase de ascenso. Entonces, la línea azul representa el promedio semanal. Una fase de ascenso, una fase de estado y luego una fase de descenso. Y queda a cuentagotas, seguramente ellos siguen teniendo el problema, pero ya en este momento, digamos, 50 pacientes en una región de Italia, en este momento es un brote. 50 pacientes aquí en México, en cualquier región, es un día de campo, ¿verdad? Entonces, eso es este es, digamos, el comportamiento típico de un país que no le fue muy bien, pero que hizo algo para detenerlo y pasar a la siguiente etapa. ¿Qué es lo que pasó en Estados Unidos, por ejemplo? Pásenme la siguiente. En Estados Unidos no cerraron la economía. Inicialmente creían que ya iban para abajo y vean lo que está pasando. ¿Saben qué? Está pasando lo que nos va a pasar en México también. Porque en la medida en que la primera etapa de la epidemia estaba muy dominada por Nueva York, pensaron que eso era toda la epidemia. Pero no. Poco a poco, cuando empezó a bajar en Nueva York, empezaron a agregarse otras regiones del país. Y para estos momentos es un problema mayúsculo en los Estados Unidos. Las regiones se están agregando y de las ciudades de alta densidad como Nueva York, Los Ángeles, qué sé yo, en Miami, Houston, está pasando a ciudades de densidad intermedia y ahora poco a poco se va ruralizando. Y ese es el paso que va a llevar esta enfermedad seguramente si no la detenemos. De ciudades de alta densidad, mediana, baja y finalmente a ruralizarse. Pásame la siguiente, por favor. ¿Eso tenía que ser así? No necesariamente. Y cuando nos dicen es que México ya dominamos la curva del coronavirus, pues vean ustedes, ahí está, juzguen ustedes mismos, esa es la curva al día de ayer. ¿Realmente ya podemos decir que ya lo dominamos? ¿Ya podemos decir que ya llegamos a una fase de estado como para empezar a bajar? La verdad es que no. Aquí hay, desde luego, ilusiones, sobre todo si nos informamos a nosotros mismos o interpretamos así, no, miren, ya va bajando, ya lo hice. La verdad es que no. Vamos para arriba, para arriba, para arriba.
y aunque se logre el control en algunas regiones del país, se van a ir agregando otras regiones del país. ¿Por qué? Porque la verdad no hemos hecho lo suficiente. No hemos trabajado lo suficiente para resolver este problema. ¿Tenía que haber sido así necesariamente? No necesariamente tenía que haber sido así. Si me pasa la siguiente, por favor. ¿Cómo hicieron en Corea? Ahorita lo vamos a ver. Un problema es que en México los hospitales se nos han ido llenando. Aquí tenemos, por ejemplo, el informe de un tuit que puso el jefe de la unidad de urgencias de nutrición, lo que se llama cuando los pacientes entran al abordaje de los hospitales. Normalmente, aquí tiene a la izquierda un hospital que dice no saturado, un hospital en condiciones normales. En condiciones normales, los hospitales tienen, digamos, servicios médicos, diabetes, hipertensión descontrolada, qué sé yo, y servicios quirúrgicos y un área de urgencias que es la que ven abajo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Se nos han llenado los servicios médicos, los servicios quirúrgicos, se nos han llenado de esos pacientes amarillos que ven ahí, que les llamamos metástasis en los hospitales, que son pacientes no quirúrgicos en áreas quirúrgicas. Y luego las áreas de urgencia que ustedes ven allá abajo, se nos llenan de pacientes para los que a veces ya no tenemos camas y ya no tenemos a veces ni siquiera sillas donde sentarlos. Y eso está ocurriendo en buena parte de México. Cuando nos dicen que sobran muchas camas, que sobran muchos ventiladores, pues sobrarán camas y sobrarán ventiladores, pero no sobra quien pueda atender eso. La verdad es que en buena parte de la República nuestros servicios de salud están completamente saturados, atiborrados y sin posibilidades de tener más personal para atenderlos. Si no hacemos algo, esto no lo vamos a dominar en muchos meses. ¿Tenía que haber sido así? No, no tenía que haber sido así. Pásame la siguiente, por favor. Vean lo que hizo Corea del Sur. Corea del Sur, en cuanto vio, no tuvo una curva de 3 y 4 meses, como ustedes vieron en Italia o en regiones como Nueva York. En un mes, ellos suprimieron la epidemia y la siguen teniendo, pero a cuentagotas, de una manera controlable. Y no han siquiera cerrado la economía. ¿Qué hicieron ellos? Porque cuando escuchamos que alguien dice, no, es que hacer pruebas no funciona, no, esto no funciona, el cubrebocas no funciona, hablamos como si no existiera Corea del Sur, caramba. ¿Qué hicieron Corea del Sur? Pásenme la siguiente. En Corea del Sur dijeron, aquí y ahora, ningún problema es más importante que esto para el país. Todos los planes que tuviéramos tienen que pasar a segundo término. Aquí tienen a la primera ministra explicando eso, cuando esto empezaba en Corea del Sur. ¿Qué hicieron? La siguiente, por favor. Actuar rápido, un compromiso, una información transparente, cubrebocas para todos, pruebas a todos los posibles, a sus sospechosos, a sus contactos asintomáticos, para ver a quiénes tenemos que ir a mandar a cuarentena, a aislamiento, aislarlos, separarlos, abrir la puerta de los hospitales. Tengas derecho, no tengas derecho, si estás grave, pásale. Eso hicieron ellos y lo siguen haciendo. Nosotros no. Nosotros seguimos haciendo pocas pruebas y no teniendo autoridades que franca, abierta y sin ambigüedades, sin ambajes, nos recomienden los cubrebocas o mascarillas para todos. La siguiente, por favor. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que pasar a una nueva normalidad. Estos jugadores, por ejemplo, si alguien tiene el coronavirus de estos jugadores que están jugando ahí en un campo de fútbol, en exteriores, digamos, ¿ahí ustedes creen que se va a formar una nube de virus? No, estos no tienen, así tengan un deporte de contacto, estos jugadores no se van a infectar. ¿Se van a infectar? Pásame la siguiente. Después, la siguiente, por favor. En los vestidores, este es el vestidor del Real Madrid. Allí sí, ahí se forman aerosoles, ahí sí se puede enfermar el entrenador. Ellos no les pasa nada porque son jóvenes y atletas, pero el entrenador puede tener 50 y 60 años. A él sí le puede pasar algo. Este es un problema de espacios cerrados, no de espacios abiertos. Vamos a tener que cambiar nuestras conductas en el futuro. El mundo va a cambiar, sin ninguna duda. Tenemos que cambiar. Pásame la siguiente, por favor. Tenemos que cambiar. Los restaurantes van a tener que dar más espacio. Vamos a tener que dar prioridad a las actividades en exteriores. Vamos a tener que ventilar más. Aunque no nos guste el calor,
los aires acondicionados tendrán que ser menos eficientes porque se va a tener que ventilar las áreas. El solo ponerle un filtro de alta eficiencia a un aire acondicionado lo hace menos eficiente para enfriar, pero lo hace más seguro. Vamos a tener que abrir ventanitas para que no se formen los aerosoles. Vamos a tener que pasar a una nueva normalidad. Las autoridades van a tener que hacer más pruebas, tarde o temprano, queramos o no queramos. Si no, nunca vamos a poder volver a clases, nunca vamos a poder volver a trabajar bien. A querer o no, vamos a tener que universalizar el uso de la mascarilla mientras no tengamos una vacuna. Pásame la siguiente, por favor. Porque el mundo va a cambiar. Aquí ven al Papa dando la bendición a una plaza vacía. Nuestros políticos tienen un cierto comportamiento. Probablemente China va a ser la gran ganadora de esto porque ellos han podido dominar esto mucho mejor. Se ha criticado la manera en que lo han hecho. Yo creo que puede ser criticable en muchos aspectos, pero probablemente el orden económico mundial va a cambiar. Aquí tienen ustedes al presidente Trump bajando de su primer acto de campaña de reelección, cabizbajo, meditabundo, porque esperaba 1 millón de asistentes y llegaron menos de 100,000. Va a cambiar las bolsas de valores. Ahorita no han bajado. No han bajado, ¿por qué? Porque han impreso dinero en una cantidad exorbitante, obscena, y en eso han diluido el ahorro de todo mundo. No les ha interesado, todo por mantener la bolsa de valores. Ustedes pueden creer que en las situaciones que tienen los Estados Unidos está subiendo la bolsa de valores. Es increíble. Eso ha sido una manipulación, sin duda. Bueno, todo esto va a cambiar. El orden económico mundial va a cambiar. Los políticos tendrán que cambiar. Donald Trump, pásenme la siguiente, ya lo está entendiendo. Donald Trump ya sabe que tiene que cambiar. Por primera vez, en julio 22, cuando se dio cuenta de lo que estaba pasando, salió a decir, señores, usen cubrebocas. Señores, señoras, usen cubrebocas. Es recomendable. No solo lo está recomendando ya, está recomendándolo, pero está diciendo que es una obligación patriótica para los estadounidenses usar cubrebocas. Fíjense, hasta Donald Trump fue capaz de cambiar. Nosotros tenemos que esperar también que todos nuestros líderes políticos despoliticen el uso de la mascarilla. Aquí y ahora en México, si tú llegas con mascarilla, pareciera que perteneces a un partido político, y si no, es que eres de otro partido político. Vamos a despolitizar esto. Es urgente que lo hagamos. Y es urgente que hagamos, pásame la siguiente, por favor, lo conducente, hacer más pruebas. Mientras no tengamos una vacuna, este es un tracking de cuándo vamos a tener una vacuna. No va a ser pronto. No vamos a tener una vacuna pronto. Vamos a tener a lo mejor la vacuna a finales de este año. Ahora leí que los rusos van a poner una vacuna inclusive antes de que esté probada la vacuna. Bueno, no sé qué tan criticable sea eso, pero ¿vamos a tener una vacuna? Sí. Necesitamos que la vacuna nos reduzca el riesgo de infectarnos, nos reduzca el riesgo de gravedad, nos reduzca el riesgo de morir y permita reactivar la economía. Eso lo hace, por ejemplo, la vacuna de influenza. La vacuna de influenza no evita que te dé influenza, porque yo frecuentemente escucho eso. No, yo no me pongo la vacuna porque todo me enfermé. Sí, es que la vacuna de influenza no es para eso. La vacuna de influenza es sobre todo para que si te enfermas no te mueras, no acabes en terapia intensiva. Eso necesitamos de una vacuna, sobre todo de una vacuna respiratoria. Este es el tracker del New York Times, que ellos establecen que ahorita tenemos 6 vacunas, ya digamos en etapa 3 de estudio, lo cual quiere decir que vamos a tener una vacuna por ahí probablemente de principios del año que entra. Pero no se equivoquen tampoco, no es lo mismo tener una vacuna que tener la vacunación. ¿Quién va a hacer los 7,000 millones de dosis que se necesitan en todo el mundo? No existen en este mundo ni siquiera los frasquitos para poner la vacuna. No se estén esperanzados de que vamos a tener una vacuna antes de 1 año. Y entonces, a ver, si pensamos realmente, si somos objetivos, ¿qué tenemos aquí ahora? Aquí y ahora que nos reduzca el riesgo de infección. ¿Qué tenemos aquí y ahora que nos reduzca el riesgo de gravedad si nos infectamos? ¿Qué tenemos aquí y ahora que nos reduzca el riesgo de morir? ¿Y qué tenemos aquí y ahora que nos permita poder reactivar la economía?
Bueno, pues eso, pásame la siguiente, ya lo pensaron seguramente todos, y si no, pues yo no sé qué estaban escuchando. Tenemos el cubrebocas. Aquí tenemos el primer cubrebocas. Los médicos de la Edad Media se ponían una especie de pico de ave que retacaban de perfumes y algodones para no respirar las emanaciones del paciente. Bueno, el cubrebocas, aquí y ahora sabemos que reduce el riesgo de infección, particularmente de COVID-19, reduce el riesgo de gravedad, sí te puedes infectar, pero a lo mejor va a ser asintomático o no te vas a poner grave. Te va a reducir el riesgo de que te mueras y sí, de acuerdo con los modelos matemáticos, sí, todos usamos el cubrebocas, por lo menos el 80%. Y estamos hablando mascarilla en el 95% en los hospitales, en los servicios de salud, o una buena mascarilla quirúrgica. Pero si no tienes eso, haz tu cubrebocas en tu casa. Ponle 2 o 3 telas diferentes, son los mejores cubrebocas. No lo traigas de bigote, no lo traigas de barbilla, no lo traigas de corbata, no lo traigas en la frente. En todo espacio público, ponte el cubrebocas, que te cubra desde el puente de la nariz hasta la barbilla y por los lados de las mejillas. Le estás haciendo un favor a los demás, estás cumpliendo un deber cívico, pero te estás haciendo un favor a ti mismo. Puede ser, y es lo que resulta increíble. ¿Cómo es posible que hayamos politizado algo tan sencillo que te puede salvar la vida como es un pedazo de trapo puesto en la cara? ¿Cómo hemos politizado eso y cómo no hemos aceptado las evidencias? Tenemos que hacerlo. Si no hacemos eso, no vamos a lograr la reactivación y vamos a ver todavía que esta enfermedad nos va a matar a mucha gente. La siguiente, por favor. Esta es mi última proyección. Quise dejar este dicho o este motivo que tienen algunas academias militares y que dice que si quieres la paz, te prepares para la guerra. Y eso va a ser. Esto va a ser una guerra sin lugar a dudas. Este virus ya nos mostró sus intenciones, ya nos mostró que no se va a ir por él solo, que si lo seguimos dejando entrar, va a seguir entrando a mansalva. Aquí tenemos que tener una mejor actuación. ¿Qué vamos a tener que hacer? Lo que funciona. ¿Qué es lo que ya sabemos que funciona? Tratar de detectar más tempranamente a las personas, hacer más pruebas, tratar de tener lugares para que la gente enferma se vaya de cuarentena, usar la mascarilla. Y si ustedes lo piensan bien, realmente no hemos hecho eso bien. Tenemos que hacerlo porque estamos en una guerra. Yo diría como última parte de esta guerra, también estemos en buenas condiciones físicas, en las mejores que pueda cada quien. Porque esta enfermedad, a reserva del inóculo que hayas respirado, trata mejor al que se encuentra físicamente mejor. Quien se encuentre físicamente mejor tiene más probabilidad de sobrevivir. Ustedes jóvenes tienen una gran ventaja de ser jóvenes, porque un consejo es, sé joven. Qué bueno, ya lo tienen. A mí también me gustaría ser joven. A mí cuando algún estudiante me dice, oiga doctor, usted, mire qué de cosas ha hecho. No, la verdad no ha hecho tantas cosas. Oiga, yo admiro a usted, doctor, yo quisiera ser como usted. Yo siempre le digo, mira, te cambio todo por la edad que tú tienes. Te cambio mis títulos, lo que tú me digas, te lo cambio por tus 25 años. ¿Cómo la ves? Yo eso se los recomiendo, sean jóvenes, ok, yo también quisiera ser joven, no puedo, ¿qué puedo hacer? Puedo estar en buenas condiciones físicas. La gente quiere medicina para subir las defensas. ¿Qué me da para subir mis defensas, doctor? Ya podemos quitar la proyección si quieren. ¿Qué me da para subir mis defensas? Vitaminas, jugos, una jugoterapia, todo queremos en cápsulas. ¿Saben qué es lo mejor que tenemos para subir las defensas? El ejercicio, la actividad física, el estar en buenas condiciones. Si tienes una enfermedad, contrólate. Si tienes hipertensión, controla tu hipertensión. Es lo mejor que puedes hacer. Eso, y haz tus obligaciones y va a ser la manera en la que podamos realmente avanzar en el control de esta enfermedad. Si no lo hacemos, si seguimos la manera en la que hemos hecho las cosas, definitivamente no vamos a lograr un buen control
y esta enfermedad nos va a seguir llevando mucha gente, mucha enfermedad, mucha discapacidad. Todavía va a falta ver las secuelas que esto nos va a dejar y mucha muerte. Tenemos que hacer cada quien la obligación que nos corresponda. Muchas gracias por su atención. Creo que estoy programado hasta las 12. Quedamos, creo, de acuerdo con lo que comenté con Francisco Campos, con la doctora Cecilia Ramos, que si alguien tiene preguntas, se las van a hacer llegar y posteriormente me las pasarían y las podemos contestar en Twitter o en algún otro sitio. No sé si quiera comentar algo, doctora Cecilia. Le dejo el micrófono, si alguien le puede habilitar su micrófono a Cecilia, si son tan amables. Y ya, como logística, yo me comprometo a contestar sus preguntas posteriormente. Está por incorporarse. No sé si ya me escuchan. Ya escuchamos, sí. El doctor Guerrero está por incorporarse un minuto. Sí, él está, ajá. Una llamada. Ya Sí. está. No, sí, muchas Ya gracias. está aquí. Que diera él el mensaje. Doctor Guerrero, por favor. Sí, muchas Adelante. gracias, doctor Alejandro Macías. Muchas gracias. Estuvimos muy atentos a su conferencia y pues indudablemente en la Universidad de Guanajuato, lo digo con toda franqueza, con todo respeto, es una fortaleza que usted sea miembro de nuestra comunidad universitaria. Y apreciamos mucho el compartimiento que hace de su experiencia, de sus conocimientos. Y pues nosotros como Universidad de Guanajuato, y así lo platicamos, usted recordará cuando recién inició la pandemia en marzo. Claro. Usted recordará que platicamos en esa ocasión y no se me va a olvidar algo que usted dijo. Y yo lo he referido en otras ocasiones porque decíamos qué estrategias poder plantear para que el semestre no se hubiera afectado. Y usted dijo, mire, vamos a salvar vidas. Hay que mejor preocuparnos por la salud y por la vida de las personas. Hay que anteponer eso y alinear todas las políticas universitarias en torno a eso. Y eso es lo que hemos venido haciendo. Porque si no lo priorizamos de esa manera, va a estar muy difícil. Tenemos que anteponer esa política institucional y todas las que le sigan, pero anteponiendo esa política institucional. Y así hemos estado trabajando, doctor, y tenemos como universidad mucho por hacer. Tenemos mucho, por eso la importancia de que sea la comunidad estudiantil que nos ayude y trabajemos de manera corresponsable, porque si no actuamos con disciplina, va a ser muy difícil, como usted lo ha dicho, que podamos superar esta situación. Y como usted nos lo plantea, es tan elemental lo que tenemos que hacer, que es disciplinarnos, y la disciplina como factor intrínseco de la propia solidaridad, es autocuidado y es una responsabilidad ciudadana, humanitaria. Y en ese sentido es lo que estaremos trabajando, doctor, ahora en esta etapa, porque comentaba al inicio de este seminario la gran diversidad de personal que tenemos en la Universidad de Guanajuato. Sí, nuestra comunidad estudiantil, 43,000 estudiantes aproximadamente, pero ¿cuántas personas en alto riesgo? ¿Y esto cómo se puede multiplicar? Entonces tenemos ahora todo para establecer todas las políticas institucionales de prevención y de cultura del autocuidado, y cuando retornemos, como usted bien dice, esto va a ser diferente y tenemos que trabajar eso desde ahora. Muchísimas gracias, doctor, le agradecemos muchísimo y ya sabe, pues vamos a seguir molestándolo porque es bien importante para nosotros el compartimiento que hace de su conocimiento y una gran fortaleza para nuestra casa de estudios que usted sea miembro de nuestra comunidad universitaria. Muchísimas gracias, doctor, se lo digo como rector, como colega universitario y como ciudadano. Muchísimas gracias, señor rector. El orgullo es mutuo. Yo estoy siempre extremadamente orgulloso de pertenecer a nuestra institución. Hagámosla fuerte. Seguramente todos lo podremos hacer. Estoy extremadamente orgulloso de pertenecer a esta institución y a todo su grupo de maestros, de personal administrativo y a sus alumnos. Vamos todos para adelante. Me uno a su solicitud, señor rector. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, doctor. Un abrazo desde aquí, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.
Hasta luego, Gracias, Cecilia. saludos, hasta luego, gracias, doctor. En este momento se hará entrega de un reconocimiento virtual al doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández en agradecimiento por su participación. Muchas gracias, doctor. Gracias. La Gracias a Universidad- todas y a todos. Un saludo. La Sí, Universidad de Guanajuato otorga el presente reconocimiento al doctor Alejandro Ernesto Macías Hernández, profesor del Departamento de Medicina y Nutrición de la División de Ciencias de la Salud, Campus León de nuestra Casa de Estudios, por su destacada participación con la conferencia magistral COVID-19, Situación Actual y Perspectivas, en el marco del programa de capacitación Abejas, Conciencia y Autocuidado contra el COVID-19, suscrito en Guanajuato, Guanajuato, a 3 de agosto de 2020 por el doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, rector general, y la doctora Cecilia Ramos Estrada, secretaria general. Corresponsabilidad para nuestra seguridad.